la oposición prepare su participación en un proceso electoral, el cual debe tener reformas no solo básicas, sino claves en medio de una pandemia. Noviembre del 2021 es el mes establecido por la ley electoral para elegir las nuevas autoridades. Durante los últimos 2 años, el gobierno de Nicaragua ha ignorado la exigencia de adelantar elecciones y a la falta de voluntad se han sumado los efectos de la pandemia del coronavirus. A nivel local e internacional, la crisis de salud pública ha obligado a poner en pausa y sin fecha de reanudación la búsqueda de soluciones a los problemas políticos. En la siguiente entrevista conoce un poco más acerca de la reforma electoral y el papel de la oposición en el contexto actual. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Son muchos los problemas que afectan a los nicaragüenses. De hecho, desde el año 2018 se está viviendo mucho luto y dolor en nuestro país. A esto se ha sumado la situación de la pandemia del coronavirus, y algo que ha llamado la atención a nivel internacional es la cantidad de despidos de médicos del hospital público de nuestro país. Esto ocurre en un momento de la pandemia donde también ha habido sanciones al gobierno de Nicaragua, y mientras tanto la oposición todavía hace sus esfuerzos, algunos considerados muy mínimos, para poder hacer un bloque fuerte opositor, para prepararse ante futuras elecciones. E incluso en la entrevista anterior que daba el ex embajador de Nicaragua, Edgar Parrales, manifestaba, o más bien hacía una exhortación a los partidos de oposición de nuestro país para que unan esfuerzos y sean un interlocutor con la comunidad internacional, lo cual se va a lograr a través de un bloque fuerte. Vamos a conversar sobre este tema con la presidenta del Partido Ciudadanos por la Libertad, Kitty Monterrey, que nos acompaña esta mañana vía Skype. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bien, gracias a Dios. Sí, bueno, con respecto a estas recomendaciones que daba don Edgar Parrales, decía directamente en el caso del partido PLC, el cual evidentemente es de mucha fortaleza, que tiene incluso un gran alcance en nuestro país, y también hablaba sobre el Partido Ciudadanos por la Libertad, los cuales deben de, a su juicio, mostrarse en esa coalición como esos partidos fortalecidos para consolidar un bloque fuerte y poder enfrentar a Ortega en un proceso electoral. Bueno, no necesariamente estoy de acuerdo. Yo creo que estamos en un momento en que realmente no debemos de estar hablando de los partidos políticos en el sentido de que esos partidos, incluyéndonos nosotros, tendremos que tomar decisiones muy importantes de cara a una alianza electoral, que es una segunda etapa. Esa alianza electoral vendrá cuando se haga la convocatoria de elecciones. En estos momentos estamos apenas en una primera etapa, donde más importante que los partidos políticos son los diferentes sectores de este país, que son los que realmente tienen una enorme representación ante la población. Y en esto tengo que mencionar, por supuesto, a los estudiantes, a los campesinos, al sector privado. O sea, sí, el sector político es parte de esto, pero no la relevancia de los partidos políticos en estos momentos. Nosotros debemos de contribuir a buscar esa solución, a hacer un bloque unido, por supuesto, a presionar para la liberación de los presos políticos, a presionar para que se den las reformas electorales, pero una alianza electoral de partidos, eso vendrá cuando se vean las condiciones en que se van a participar y quiénes merecen o no ser parte de esa gran alianza. Hablaba sobre consolidar un bloque opositor fortalecido, el cual sea tomado por la comunidad internacional como un interlocutor. ¿Qué tanto tiempo se tendría que esperar para llegar a decisiones como estas? Que de nuevo, aquí hemos visto la reforma electoral, necesitamos ver y tenemos que reconocer, esas reformas electorales van a estar sujetas a la voluntad de Ortega. ¿Qué sabemos nosotros qué va a decidir o qué no va a decidir? Y además de eso, o sea, aquí se tiene que analizar bien qué estamos dispuestos a aceptar como parte de esa reforma para ir o no a un proceso electoral. Todo eso falta por definirse. Y en este intento de armar un bloque opositor, esas son las definiciones más importantes en estos momentos. Y es una de las razones que nos llevaron a retirarnos de la mesa de reformas electorales. Usted hablaba, de hecho, esta semana, o más bien el Partido Ciudadanos por la Libertad, emitieron un comunicado de manera conjunta, un acercamiento estratégico, el cual lo denominan así, con la Alianza Cívica
por la Justicia y la Democracia, en la cual abordaban temas de preocupación para la nación, como es el manejo de la pandemia y también sobre el hecho de futuras reformas electorales. ¿Cómo avanzan esas decisiones en cuanto al Partido Ciudadanos por la Libertad de querer integrarse a esta coalición nacional, o siempre sigue viendo con recelo a estos grupos, en este caso pues de izquierda, que están integrados en esta coalición? Vamos a hablar en diferentes etapas. Aquí hemos sido aliados de la alianza casi desde un inicio, y esa alianza entre ellos y nosotros no ha cambiado para nada. De hecho, ellos fueron los primeros en ser reconocidos como un bloque opositor ante la comunidad internacional, y los esfuerzos nuestros son de seguir trabajando con la alianza. En cuanto a cómo van avanzando, yo creo que un avance sumamente importante fue precisamente ese comunicado donde dividimos en dos etapas las dos batallas en las que estamos inmersos los nicaragüenses. La batalla contra el COVID, obviamente como una prioridad, poniendo la vida ante todo, como bien lo han dicho la conferencia episcopal, y la otra es la batalla contra una dictadura y el primer paso de esa batalla son las reformas electorales. O sea que nosotros seguimos, por supuesto, en ambas luchas, haciendo lo que podemos dentro de las medidas de prevención que debemos de ayudar a distribuir entre la población, apoyando en lo que podemos a nuestra estructura, a nuestro partido, a la comunidad que lo rodea, y con las limitaciones que tenemos, pero haciéndolo. Y por supuesto, continuar haciendo para lo que nos fuimos constituidos para hacer, y eso es política, y la política en estos momentos lo que necesita es mantener una lucha contra la dictadura y por supuesto las reformas electorales, que son importantísimas. Ahora, en ese comunicado nosotros fuimos clarísimos, y con la alianza un acuerdo total de que el bipartidismo no puede continuar en este país, y nosotros vamos a estar en contra siempre, y lo hemos estado desde un inicio, en contra de esa repartidera entre dos partidos, o sea, todas las estructuras electorales, porque precisamente esa repartición, ese bipartidismo, lo que ha venido a causarle todo el daño a Nicaragua. Eso es lo que ha ocasionado todos los fraudes, las farsas electorales, ha sido esos acuerdos entre dos partidos. Así es que ahí nosotros nos sentimos muy satisfechos de haber logrado ese acuerdo, que fue público en el comunicado que emitimos hace un par de días. De hecho, ahí mencionaban que habían algunas agendas particulares de grupo de oposición. ¿Cuáles son estas? Es que de nuevo, cuando alguien empieza a defender el bipartidismo y se nota de que existen personas que están de acuerdo, entonces no es solamente la posición de un partido, es la posición de otros intereses. Ahora, los detalles que se discutieron en esa mesa, pues yo no lo manejo al 100% en el sentido de que yo no fui parte de esa mesa. Nosotros teníamos a dos delegados, que fueron Rodolfo Quintana y Alberto Dávila. Ellos participaron en cada una de las sesiones, y en cada una de las sesiones nosotros planteamos todas aquellas reformas que creemos que son necesarias para la población y que no obedecen a intereses coyunturales, porque uno no puede hacer una reforma basada en lo que necesita en el momento. Las reformas deben de ser basadas en principios, en valores, en lo que necesita la población, y no en lo que necesita ni un partido, ni un grupo, ni varias personas. Aquí las reformas tienen que ser reformas que le devuelvan a los nicaragüenses ese derecho de elegir, y no a conveniencia de unos cuantos, que es lo que se notó desde un inicio en esa mesa. Ahora, usted ha manifestado de que prácticamente lo que vaya a pasar en un proceso electoral dependerá de lo que vaya a decidir Ortega, pero también hay que tener claro que Ortega no podrá hacer esto sin ayuda de algunos partidos de oposición, los cuales han sido catalogados como partidos zancudos por prestarse a procesos electorales, los cuales han sido fuertemente criticados por la misma o sectores de oposición a nivel nacional. Entonces, esto dependería mucho de estos partidos de oposición, hasta dónde dejarían avanzar a Ortega. Por supuesto que eso va a incidir enormemente, desgraciadamente, y esa es una de las razones por las cuales, y lo voy a decir con toda franqueza, no estamos nosotros en la coalición o en los intentos de formar una coalición, porque si las bases de esa coalición incluyen a los que han sido aliados del sandinismo o que continúan siendo aliados, ¿cómo vamos a formar un bloque de verdadera oposición en ese país? Cuando esos miembros que están tratando de armar la coalición
tienen a organizaciones y personas que son más de lo mismo. Yo creo que los nicaragüenses no merecemos algo mejor. Aquí todo el mundo está pensando en un corto plazo, salgamos de Ortega y después se verá. No, no es tan sencillo. Creo que los nicaragüenses merecemos pensar en lo que queremos en el futuro. Y el cortoplacismo de decir que vamos a derrotar a Ortega y que después se verá, yo no lo veo eso aceptable bajo ningún punto. Nosotros tenemos que estar seguros que vamos a ir como un bloque de oposición fuerte, coherente, y que vamos no solo a derrotar a Ortega, sino que vamos a poderle ofrecer a los nicaragüenses esa patria distinta que queremos todos. Y sobre todo que vamos a tener y tenemos la obligación, como ha dicho bien la Iglesia, de incorporar a toda la juventud. Es la juventud a la que necesitamos aquí y han tratado de hacerla a un lado. Y ellos son los que realmente trajeron de nuevo la lucha de este país con la rebelión cívica del 18 de abril. Si no hubiera sido por ello, no habríamos avanzado tanto hasta donde hemos llegado ahora. Entonces no podemos ignorar que la juventud tiene que ocupar un lugar preponderante en esta lucha y no podemos dejarlo fuera. ¿Significa que dentro de algunas agrupaciones hay personas que podrían tener las mismas intenciones o la misma manera de hacer política que el mismo partido de gobierno, o en este caso la pareja gobernante? Yo lo que veo, no sé si tendrán o no las mismas intenciones, pero veo los mismos. A las mismas personas que desde hace años están haciendo política de la manera tradicional. Si ahora la política debe basarse en la ética y tiene que ser algo diferente. No pueden estar los mismos pretendiendo una nueva Nicaragua, simple y sencillamente porque son parte del pasado. ¿Por qué he dicho yo, en nombre del partido que represento, que nosotros no vamos a postular a nadie para el cargo de presidencia? Que a mí no me interesa absolutamente. ¿Por qué razón? Porque sabemos que Nicaragua necesita a otra gente. Necesitamos gente que realmente piense primero en Nicaragua y después en sus intereses personales. Aunque yo entiendo de que muchos están con las aspiraciones presidenciales y tendrán sus razones o no las tendrán, pero la verdad de las cosas es que lo que necesitamos conduciendo un bloque opositor es realmente personas que quieren algo distinto y que no están con una agenda individual de querer ser presidentes de este país. Ahora, ¿qué garantías habrían de que Ortega vaya a acatar unas reformas electorales que pueda firmar con los grupos de oposición de nuestro país y también que pueda gozar con el respaldo, el reconocimiento de la comunidad internacional, que es la que ha insistido en que se realicen en Nicaragua elecciones libres y transparentes? Garantía no puede haber de ninguna clase. Obviamente nadie sabe aquí cómo va a reaccionar Ortega y lo único que podemos hacer es seguir presionando y pidiendo que la comunidad internacional igual lo haga. Las presiones se deben de mantener y yo creo que la situación en que estamos hoy con esta pandemia realmente le ha causado más daño, me atrevo a decir, que la misma rebelión cívica de abril a Ortega, porque lo que ha sucedido aquí es que estamos viendo cientos de muertos porque simple y sencillamente la arrogancia de la dictadura ha sido no hacer nada para evitar el contagio. Entonces la responsabilidad que tiene esta dictadura sobre lo que está pasando ahora, yo creo que va a tener unas repercusiones enormes. Y si ellos no están dispuestos a ceder en el tema de las reformas electorales, para que podamos llegar realmente a un proceso electoral limpio, transparente, observado, con todo lo que necesitamos, aquí no va a haber gobierno del mundo que lo va a reconocer, nadie. Así es que lo que no hemos logrado hasta ahora, porque obviamente no le podemos pedir a Ortega una simple renuncia como que si fuera un contrato de trabajo, porque lo que piensan de que aquí se puede formar un gobierno de transición y exigirle a Ortega una renuncia, pues yo creo que eso es, discúlpenme la franqueza, pero eso es disparate porque no veo a Ortega simplemente mandando su renuncia. Ahora, si hubiera una salida o una solución para hacerlo de esa manera, yo sería la primera en apuntarme, pero desgraciadamente no la veo. Así que tenemos que prepararnos para que esas presiones se continúen aplicando, para que esta dictadura al fin reconozca que va a tener que dar esas reformas electorales y que vamos a tener que ir a un proceso electoral y para eso nos tenemos que preparar.
De momento, Ciudadanos por la Libertad no ha recibido ningún acercamiento de personeros del gobierno que trate de abordar el tema de las elecciones o de las reformas electorales hasta este momento. Absolutamente ninguna. Recuerden de que en primer lugar nosotros ni siquiera estamos en la Asamblea Nacional y ahí las decisiones se van a tomar en la Asamblea, no se van a tomar en otro lado. Y en cuanto a que nosotros no podamos ir a sentar a discutir una reforma, nosotros fuimos los primeros en presentar una propuesta de reforma. Lo hicimos en marzo del 2018. ¿Qué necesidad hay a estas alturas de sentarnos con un gobierno que ya sabe perfectamente bien que él lo necesita, porque están los informes de la OEA, incluso los de la misión de observación europea que en su momento les dio? Ellos saben perfectamente bien lo que estamos exigiendo como oposición. Entonces, sentarse a conversar la reforma es inútil, porque ellos ya saben lo que queremos, saben lo que el pueblo necesita, saben que no podemos permitir otro fraude, otro robo, porque han habido combinaciones de cosas durante las elecciones. Por lo tanto, para mí es perder el tiempo sentarse con este gobierno. Kitty, ¿usted considera de que estas reformas, obviamente Ortega se va a sentar con el propósito de mantenerse en el poder, o ha llegado en algún momento creer de que Ortega va a pensar de que la oposición puede asumir las riendas de este país? Yo creo que Ortega no quisiera dejar el poder nunca, y no solo a esta altura estoy segura que lo quiere heredar. Ahí a nosotros sí nos dejamos, aquí tenemos que seguir en la lucha para evitar que eso suceda, pero aquí todos estamos claros de que lo que tenemos es una dictadura y la hemos tenido desde que asumió el poder. El hecho que la mayoría de la población reconozca la dictadura a partir de abril del 2018 no significa que la dictadura no existiera desde antes. Entonces, aquí estamos clarísimos de que ninguna dictadura quiere dejar el poder. Ahora, en cuanto al tema de que Ortega, en el hipotético caso, ¿verdad?, convoque a estos partidos, él en su momento dijo, el señor Gustavo Porras, de que iban a conversar con partidos políticos meramente las reformas electorales, de esta manera prácticamente excluyendo a las organizaciones opositoras. Prácticamente estamos en un momento donde la comunidad internacional se mantiene todavía más pendiente de Nicaragua por el manejo de la pandemia y por los resultados catastróficos que estamos viendo en cantidad de personas fallecidas e incluso médicos que están siendo despedidos. También la OMS y la OPS han expresado su preocupación con respecto al tema de la pandemia. Esto le va a acarrear más problemas a Ortega a nivel internacional y al quedar más debilitado, a la oposición le corresponde adelantar más los pasos para tratar de consolidarse, o prácticamente está desaprovechando también una oportunidad. No, todo lo contrario, coincido. Te pongo un ejemplo. Sabemos perfectamente bien de que la pandemia es la prioridad, salvar vidas es la prioridad. Pero un partido político no es diferente de ustedes, como un canal de televisión. Ustedes están dándole la prioridad a informar acerca de la pandemia, pero también su giro les obliga a pasar novelas, a presentar películas, a dar otro tipo de noticias, porque para eso existen. Con nosotros no es diferente. Entendemos que la pandemia es la prioridad, pero nosotros también, nuestro giro nos obliga a mantenernos dentro de la política, y en estos momentos no nos puede distraer la pandemia, a pesar de ser la prioridad, porque tenemos que seguir insistiendo en el tema de las reformas electorales. La reforma es lo que nos va a garantizar si vamos a ir o no vamos a ir a unas elecciones. Aquí tenemos que tener mucho cuidado. Y lo que hablaba a un inicio, ¿verdad?, de que si se van a sentar todos en la asamblea, dar qué sé yo, las reformas que quieran, tenemos que esperar, esperemos que las presiones realmente nos den la reforma que necesitamos. La única forma que nosotros veríamos una posibilidad de sentarnos a hablar con reforma es con la presencia de un organismo internacional reconocido, no es cualquiera, ¿verdad? O sea, que venga realmente a hacer una supervisión de esa reforma. Eso es diferente, porque eso no solo nos podría garantizar que tengamos las reformas que se necesitan, pero también evitaría que se vaya a crear la imagen de que son unas reformas cosméticas y acomodadas, sino de que dispararía al mundo de que aquí, de nuevo, lo que está tratando de hacer Daniel Ortega es de robarse las próximas elecciones.
Sus comentarios de cierre, prácticamente hemos llegado al final. Se pueden ir a elecciones con presos políticos, con medios de comunicación confiscados, se pueden ir a elecciones con el irrespeto a los derechos humanos en este país, y si van a aceptar que Ortega vaya nuevamente como candidato en estas próximas elecciones. Esa pregunta, porque te lo digo con toda sinceridad, una pregunta bien difícil de responder. El mundo ideal sería 0 presos políticos, o sea, ese es el mundo ideal, pero no sabemos qué va a pasar. Y yo no les voy a decir en estos momentos cómo vamos a llegar al proceso electoral, porque si llegamos al momento que tenemos que tomar una decisión de ir o no con reformas electorales y todavía están los presos políticos, ¿quién se va a atrever a tomar esa decisión? Esa no es una decisión mía, y yo creo que esa es una decisión que tenemos que hacer todos los sectores que realmente queremos algo diferente para Nicaragua. Lo que yo quisiera ver es a los presos políticos libres desde ya, no solamente porque no merecen estar allí por la gran injusticia y por el régimen que lo que está haciendo es vengándose con un grupo de personas que lo único que han hecho es reclamar por sus derechos, pero además de eso, por el temor al contagio que existe en todas las prisiones y por las vidas a las que están en riesgo. Esas cosas no las podemos permitir, y yo creo que tenemos que seguir presionando en ese sentido. Pero saber lo que va a pasar al final, no tengo bola de cristal, lo único que podemos hacer es seguir presionando, eso es lo que nos corresponde. Gracias, nos ha acompañado esta mañana Kitty Monterrey, presidenta del Partido Ciudadanos por la Libertad. Recuerde que esta entrevista usted puede seguir a través de nuestras redes sociales, Canal 10 Nicaragua. Vamos a presentarles a continuación la tendencia en cuanto a la participación de nuestros invitados. El día de ayer nos acompañó la infectóloga María Mercedes Somarriba. Un total de 177.254 personas alcanzadas. Esta entrevista tuvo 26.299 interacciones, un total de 526 comentarios. Fue compartida en 234 ocasiones y obtuvo 52.000 reproducciones. Otro de nuestros invitados fue el diputado del Partido Liberal Constitucionalista, Maximino Rodríguez. Un total de 128.040 personas alcanzadas. Esta entrevista además tuvo 17.906 interacciones, generó 465 comentarios, fue compartida en 130 ocasiones y obtuvo 32.000 reproducciones. Agradecemos a las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales, Canal 10 Nicaragua. Hacemos un breve corte comercial, en un momento regresamos con más.